¿Recuerdan cuando pusimos los campos? Previa a la colocación de campos, siempre se hace la asepsia del campo operatorio. Y hay que hacer esa asepsia, esa antisepsia, con medios químicos y amplio al sitio de la incisión donde va a ser la cirugía. Esta asepsia es importante porque el organismo, la piel, es la primera barrera de defensa que tenemos los seres humanos. Pero también esa piel sana, esa piel intacta, sin heridas, sin cortes, es asiento de múltiples bacterias, de gérmenes, que si nosotros no hacemos una buena antisepsia, estamos llevando con la incisión, con el corte, estamos llevando los gérmenes de la piel al interior de la herida. Y si esa herida va a ser para una cirugía de abdomen, estamos llevando gérmenes a la cavidad abdominal. Entonces, por eso que es importante hacer una buena antisepsia del campo operatorio. Pues lo que les decíamos, la piel alberga bacterias que pueden ser transportadas al interior de la herida quirúrgica. Por tanto, el área de incisión debe ser liberada de la mayor cantidad posible de microorganismos para evitar las infecciones primero de la herida, que después se la puede curar, es cierto, pero va a llevar a una morbilidad alta en el hospital de esos pacientes. Entonces, siempre hay que hacer una buena antisepsia. Si el caso fuera como la imagen que ven de la extremidad, donde van a hacer la cirugía, hay que hacer la antisepsia circunferencial, o sea, toda la extremidad, toda. La preparación de la piel consta de dos etapas. Primero, que es la tricotomía, o sea, el afeitado, el cortado de los vellos, y la antisepsia regional propiamente dicha. Miren qué importante es la preparación de la piel en el paciente que va a ser operado. No es solamente la zona que va a ser la incisión. Es mejor hacer un baño. Por eso dice que se ha demostrado que el baño preoperatorio con un jabón normal, mejor aún si es con la clorhexidina jabonosa, va a suprimir la colonización cutánea durante varias horas. Entonces nos va a dar tiempo para que nosotros hagamos la incisión, suturemos la piel y estemos seguros de que no va a haber ninguna infección. Normalmente se indica, por eso que siempre se hace la visita prequirúrgica al paciente, no solamente la visita preanestésica, sino que el cirujano, el residente, que es el que normalmente prepara al paciente, tiene que hacer su visita junto con la enfermera para que la enfermera sepa qué medicación o qué premedicación quirúrgica o anestésica se le va a hacer. Y ahí se le va a indicar la ducha al paciente. Tiene que hacer una ducha antes, en la noche. Y mejor aún si se hace otra por la mañana, antes de ser llevado a la sala quirúrgica. De esa forma estamos minimizando la cantidad de gérmenes, no solamente en la región operatoria, sino en todo el cuerpo. Es importante también saber que el folículo o los folículos pilosos cortados son asientos de infecciones. Por eso que se recomienda que la tricotomía
se debe hacer 2 horas antes del acto quirúrgico. Pero ahora se ha preconizado de que la tricotomía, tengan esto muy en cuenta, que la tricotomía se la debe realizar en el quirófano, o sea, minutos antes de que el paciente sea sometido a la cirugía. ¿Por qué antes la tricotomía se hacían como un afeitado completo con máquina de afeitar, con Gillette? Pero que con esa tricotomía así, al cortar los vellos, los folículos que están cortados son pequeñas heridas. Entonces se vio de que esos cortes, esos folículos, mejor dicho, pilosos cortados, formaban pequeñas pústulas, o sea, foquitos de pus, que cuando se pasaba el bisturí a hacer la incisión, se encontró de que esas pequeñas pústulas, que eran pequeños abscesitos, eran los causantes de las infecciones de las heridas, o sea, lo que se llama absceso de pared. Eso te van a escuchar seguramente cuando están yendo o vayan a sus prácticas hospitalarias de semiología. Dicen los médicos que presentan a los pacientes, ha presentado un absceso de pared. Significa que la herida está infectada. Después ya esa tricotomía con máquina de afeitar la retiraron y muchos de los hospitales y muchas de las clínicas ya no hacen la tricotomía, el afeitado común, corriente que siempre se hacía. Ahora se hace con máquinas solamente para cortar, dejar el vello muy, muy pequeño, para evitar que esos folículos pilosos formen esas pequeñas pústulas. Y ellos vieron, fíjense, que incluso ya no se hace tricotomía, salvo que la zona a ser operada tenga mucho vello. Por eso es que ahora se utiliza esas maquinitas solamente para cortar el vello. Miren la relación que había de las infecciones. Con tricotomía, o sea, con afeitado, la herida se infectaba en un 2.3%. Sin tricotomía, o sea, sin afeitado, con esas maquinitas solamente para cortar el vello, la infección bajó a 1.7%. Y en aquellos pacientes que no era necesario hacer esto, la infección era mucho menor. Por eso que las tricotomías ahora han pasado a un segundo plano, y más aún si la tricotomía se la hace en el mismo quirófano. La antisepsia de la sala operatoria. Cuando hemos hecho la colocación de campos, creo que en algunos grupos no lo demostramos, pero hay un protocolo en algunos libros de la medicina o de la cirugía que hablan de la forma de cómo se tiene que hacer la antisepsia o cómo se tiene que transportar la antisepsia. Paciente ya anestesiado, la enfermera, la instrumentadora ya con su mesa montada, con su mesa armada, lista para empezar la cirugía. 4 gasas dependiendo del área quirúrgica, dobla las gasas y se los entrega en la Cherón, en la PEAN, una gasa ya puesta
y otra gasa, como ven en la imagen, en la palma de la mano, para que cuando ustedes mojen la gasa en el antiséptico, lo coloquen encima para que si gotea, no gotea al piso, sino que gotea sobre la gasa que tienen en la mano. Pero como ustedes ven, es un protocolo demasiado largo porque el antiséptico está en una riñonera o en un pocillo, como ustedes ven en la mesa de la instrumentadora. Entonces usted tiene que mojar la gasa, caminar desde la mesa de la instrumentadora que está retirada de la mesa quirúrgica e ir a hacer la antisepsia. Desecha esa gasa, vuelve otra vez a mojar, le ponen otra gasa y vuelve a hacer lo mismo. Para evitar todo ese traslado, ese trajín que tendría que hacer el cirujano o el primer ayudante que va a hacer la asepsia, la antisepsia, el campo operatorio, te colocan 2 o 3 gasas entre los pliegues de los dedos, te entregan el pocillo en la mano y uno mismo moja ese rato y hace la antisepsia del campo. La antisepsia, si es en cavidad o es en abdomen, por ejemplo, que se va a hacer la cirugía, tiene que tener una extensión del cepillado o del hisopado que le van a hacer al campo operatorio por lo menos 15 a 20 centímetros. Por eso digo, depende del tipo de cirugía. Esto de 15 a 20 centímetros, por ejemplo, está bien para una cirugía de una hernia umbilical, de una hernia inguinal, de una apendicectomía. Si va a ser una laparotomía, que es abrir la cavidad abdominal para hacer una laparotomía exploradora, como se dice. O sea, va a ser una incisión grande para explorar y hacer lo que se llama en cirugía la semiología del abdomen abierto. ¿Qué significa eso? Seguramente les van a ampliar lo que les voy a decir ya en cuarto año en cirugía 2. Semiología del abdomen abierto significa explorar todos los órganos, todas las regiones dentro de la cavidad abdominal. Revisar todo el intestino, revisar hígado, revisar vasos, revisar todos los órganos intraabdominales. ¿En qué caso? Sobre todo cuando se hace la cirugía de un paciente con un trauma abdominal, ya sea cerrado o abierto. Los traumas abiertos son las heridas por bala o las heridas por cuchillo o por algún elemento punzocortante. En ese caso usted tiene que hacer la antisepsia desde las tetillas hasta la sínfisis del pubis y lateralmente la línea axilar media. Entonces no son 20 centímetros, es más. Por eso tiene que ser dependiendo del tipo de cirugía. Pero si en el examen sale una pregunta, ¿cuánto? Entonces ustedes pondrán, debe abarcar 15 a 20 centímetros en torno, o sea, alrededor donde va a ser la incisión. Eso es lo que les decía yo, que durante el trayecto hacia el campo operatorio, el hisopillo, o sea, la gasa que está en la pinza aro, cherón, porque la pinza aro también sirve para hacer antisepsia, o tomar la gasa que va a hacer antisepsia, manteniendo bajo la gasa para que el antiséptico no caiga al suelo y manche el piso. Según la zona por desinfectar, el antiséptico puede aplicarse de 2 maneras. Esto también es importante. Por pincelación, o sea, como si estuviera agarrando una brocha y está pintando una pared en superficie plana.
Entonces, la pincelación consiste en aplicar el antiséptico mediante amplias y firmes pinceladas para que se impregne la piel. O sea, igual que pintar una pared, igualito, en superficie plana. Pero, aquí viene el pero. En caso de superficies anfractuosas o rugosas, se utiliza, por ejemplo, lo que se llama el chorreado, o sea, echar el antiséptico, hace chorrear como cuando usted agarra una jarra y va a servir a su vaso, hace caer poco a poco el antiséptico y con el hisopo o con la gasa va desinfectando la zona. Estas zonas, ¿cuáles son, por ejemplo? Las orejas, pues tienen orificios, los pliegues de los dedos, las articulaciones, donde hay flexuras, la zona del periné, genitales, ano. Pero en esto vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por eso se llama el chorreado, o sea, echarle. Es importante que nosotros, antes de hacer la antisepsia, hagamos la delimitación del campo operatorio y después cubrir el campo operatorio. La delimitación consiste en esto. Yo les decía, una línea con el antiséptico, una línea transversal que pasa a nivel de las tetillas y termina a nivel de la sínfisis del pubis. Y después, con su gasita, empieza a hacer el pincelado de la parte media donde empezó la raya hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces, de tal forma que hemos cubierto la antisepsia hasta la línea axilar media. Mira lo que dice la teoría. En general se desinfecta primero las zonas limpias y después las sucias. ¿Esto a qué se refiere? Si usted va a operar un abdomen, pero que el paciente tenga una colostomía, o sea, que el colon esté abocado a la pared, siempre primero hace alrededor de la ostomía y después recién la ostomía. ¿Por qué? Porque por esa ostomía está saliendo materia fecal. Si usted hace al revés, o sea, empieza por la ostomía, ¿qué significa? Que va a llevar material fecaloideo de esa ostomía hacia la otra parte del cuerpo. Por eso, primero la parte limpia, la parte que no tiene la herida, la parte que no tiene la ostomía, y al final, donde está la ostomía. Igual que para hacer la cirugía o alguna revisión de una tráquea, un paciente con traqueostomía. No empieza en el sitio de la traqueostomía, sino empieza alrededor y termina en la parte central. Igual, ya vamos a ir a hacer estos sábados, uno de estos días, las prácticas de colocación de sondas. Vamos a ver que siempre también se empieza en la periferia y termina en la parte central. Empieza en la periferia y después hace la antisepsia del pene, por ejemplo, en el varón, o hacen la periferia primero y después la vulva en las mujeres. Entonces, orificios y regiones sucias, primero en la periferia. En regiones anfractuosas, oreja, pulpeo, pliegues interdigitales, flexuras, el chorreado y no el cepillado.
Por eso se dice que primero se desinfecta las zonas limpias, que en realidad no son limpias, pero más sucias son las ostomías. Se delimita el campo y con pinceladas, igual que pintar una pared con brocha, usted va pintando la primera, un lado de la línea que marcó y la otra con otra gasa, nunca con la misma gasa. Por ejemplo, en la imagen que ven a su derecha, está empezando el pincelado desde la línea media hacia la línea axilar media. Cuando ha pincelado esa parte, esa gasa la tiene que desechar porque está sucia y no puede volver a la línea media que ya está, por lo menos con una pasada del antiséptico, a contaminarla de nuevo. Igual, jóvenes, igual que cuando se han secado las manos. Una vez llegaron al codo, ya no pueden volver. Entonces, igual es el cepillado. Terminó de cepillar o pintar a su lado, desechan, toman otra gasa que está entre los pliegues de los dedos y vuelven a hacer el otro lado. Mínimo, dependiendo del tipo de incisión o el tamaño de la incisión o el tamaño de la cirugía, pueden utilizar mínimo 3 gasas para el antiséptico. O sea, 3 veces tiene que pasar el antiséptico por la zona operatoria. Pero hay otra forma de realizar la asepsia o la antisepsia en forma circular, siguiendo las agujitas del reloj. Circular como cuando uno lanza una piedra, un objeto a una piscina, digamos. Empiezan a hacer olas, ¿no es cierto?, alrededor. Igual se empieza en la parte central, en el ombligo, porque la parte del ombligo es una de las partes más sucias que tienen las personas y que muchas no se la lavan cuando se duchan. Y cuando uno va a operar encuentra en el ombligo un montón de cuchuqueras. Entonces empieza en el centro y van girando, girando, hasta cubrir los límites que nosotros hemos dicho a nivel de la tetilla y hasta la sínfisis del pubis. Vuelvo a repetir aquí lo que dice la teoría. Para las zonas más contaminadas, como es el periné, la ostomía, cualquier tipo de ostomía, colostomía, traqueostomía, ileostomía, cuando es el ilio que está bocado hacia afuera, siempre empecemos de la periferia y terminemos en el centro del orificio. Una vez que hemos hecho la antisepsia, ¿qué viene? La colocación de los campos, o sea, la delimitación propiamente dicha del campo operatorio. ¿Qué son los campos? Son piezas cuadradas o rectangulares de paño, de tela o algodón o lino, que generalmente es o con papel en caso de material descartable. ¿Cuál es el tamaño ideal de los campos? 1,5 metros. Se puede utilizar colores blanco, plomo, verde, azul, pero se ha descartado el blanco por 2 motivos. Primero, porque las secreciones que usted encuentra en cavidad, el antiséptico que utiliza, la sangre, van a manchar mucho y una o dos utilizadas, ese color blanco ya va a cambiar de color. Entonces, por eso que no se utiliza el blanco para campo operatorio. 1 y 2, porque el blanco refleja mucho la luz y daña la visión del operador, o sea, del equipo quirúrgico, el reflejo. Entonces se utiliza más plomo, verde o azul en los campos operatorios. Los campos de papel descartable generalmente se utiliza cuando son cirugías de riesgo.
¿Cuáles son las cirugías de riesgo? Que el paciente esté con un cuadro séptico abdominal, una peritonitis. 2, en pacientes que tienen enfermedades infectocontagiosas como el VIH, por ejemplo. Entonces utilizamos material descartable. Este material descartable se utilizó mucho en época de la pandemia del COVID, porque todo era material descartable. ¿Por qué en peritonitis? Porque en peritonitis, al abrir cavidad va a salir pus. Y más aún, cuando uno opera una peritonitis, tiene que lavar mucho la cavidad abdominal. Por eso se dice que el mejor tratamiento para la infección es la dilución. ¿Qué significa esto? Que si usted abrió un absceso, tiene que lavar mucho. Mientras más lava, quedan menos gérmenes en la zona. Por eso se dice que el mejor tratamiento para la infección es la dilución. O sea que va a diluir ese contenido purulento con miles de gérmenes, te lo va a lavar. Mientras más lo lavas, quedan menos gérmenes en la zona. Por eso se habla así. Entonces, estos campos se utilizan en esos casos porque el campo operatorio se moja mucho y usted también con el equipo quirúrgico debería tener un material descartable, un mandil de plástico, por ejemplo, por debajo de su ropa quirúrgica para que no moje su ropa. Porque como uno está pegado a la mesa, entonces esa agua que rebalsa del campo operatorio va a mojarle el abdomen a usted que está pegado a la mesa. Y como es secreción purulenta, más riesgo, ¿quién tiene? Las mujeres. Porque incluso uno se moja la ropa interior y va a llevar una infección después. Por eso es que se utilizan estos campos descartables y el cirujano, el equipo quirúrgico debería tener un mandil de plástico. Estos campos se los fija con pinzas de Bacchus, pinzas de campo o incluso con puntos de seda o de lino. Cuando no hay pinza, entonces se pone. Y también se pone puntos para fijar los campos cuando usted va a utilizar lo que se llama fluoroscopía. ¿Qué es fluoroscopía? Es sacar una radiografía durante la operación, cuando uno opera vesícula, por ejemplo, y para estar seguro de que no está quedando una piedra, un cálculo en el conducto biliar, se pone contraste a través del conducto cístico y se dibuja la vía biliar. ¿Y por qué no se pone pinzas? Porque las pinzas reflejan los rayos y te va a dar una mala imagen. Entonces en esos campos en esos casos, mejor dicho, se utilizan los puntos con lino o con seda. Ahora bien, los campos descartables generalmente vienen con un pegamento adhesivo que no necesitan colocarse ni pinzas. Entonces ese campo que viene así con esos adhesivos, SteriDray se llama, se abdosan a la piel y no necesitan pinza porque no se van a desplazar, no se van a caer. La presentación de los campos se hace en tambores metálicos, como te ven en la imagen, o en campos forrados con tela. Estos campos tienen que estar doblados de tal forma de que la esterilización, el vapor, la temperatura, la presión, llegue a todos los campos normalmente. Ahora hay muy pocos tambores
de acero inoxidable para poner el instrumental o la ropa por el costo. Entonces se ha optado por hacer los campos envueltos en tela, como los que han podido entrar al quirófano, y hemos ido a ver esterilización o el depósito donde se deja el material ya estéril. Están envueltos en tela porque disminuye el costo de los tambores en los hospitales y clínicas. Pero generalmente estos envoltorios de tela están en doble, o sea, dos telas envueltas para que se pueda almacenar y no pueda contaminarse el material. Sobre todo los paquetes se utilizan para ropas, para mandiles, para campo, para compresas. Y el instrumental siempre tiene que ir en objeto metálico. Materiales para los campos y su aplicación. Las compresas, la sábana simple. Nosotros utilizamos primero la sábana simple, llamada también sábana menor, y son cefálicas, hipodálicas y laterales. Esto se lo coloca directamente encima del paciente, pero dejando una ventana que es el sitio donde se va a realizar la incisión. La otra, las compresas, son generalmente 4 que están cubriendo o delimitando el área quirúrgica propiamente dicha. O sea, encuadra el sitio donde va a ser la incisión. Estas compresas no son aseguradas con pinzas. Aquí hay un error. Las compresas van envolviendo el campo en la delimitación del campo, llamada también compresas de borde. Pero los campos podálicos, cefálicos, laterales sí necesitan ser fijados con pinzas o con puntos. Campo en la parotomía. Aquí vienen los famosos 3 campos quirúrgicos que uno utiliza. El primer campo o campo de piel, podálico, cefálico, lateral. Aquí, como dice, podemos utilizar las pinzas de campo o podemos utilizar el punto de hilo de lino o de seda, número 1, o sea, hilo grueso, porque algunos campos son más pesados y si lo hacemos con hilo delgado se pueden soltar y caer. El segundo campo, pregunta de nuevo, el primer campo sí necesita estar fijado. El segundo campo o campo de borde, que es la delimitación, que son las compresas, se pueden utilizar, dependiendo del tipo de cirugía, 4 compresas en los 4 bordes del campo que han dejado. Y si es, por ejemplo, una cirugía de hernia, una cirugía de apéndice, donde son incisiones pequeñas, con 2 compresas es suficiente. Porque si ustedes ponen las 4 compresas, las compresas de borde, van a minimizar el campo que de por sí es pequeño. Entonces, con 2 compresas es suficiente. ¿Para qué sirve? Para aislar los implantes infecciosos. O sea, si por ejemplo usted está haciendo una incisión de un absceso en región suprapúbica, al hacer la incisión va a salir pus. 2, al hacer la lavada de esa zona con suero fisiológico,
ese suelo ya contaminado va a caer a periné y va a ser una infección. El paciente va a terminar siendo una infección urinaria o una infección ginecológica en las mujeres. Por eso que hay que aislar esos campos y tratar de que cuando uno lava la cavidad no rebalse el líquido. Se lava y se va aspirando en el mismo momento. Y el tercer campo, no se puede poner un tercer campo si usted no ha hecho una incisión, si usted no ha abierto piel, tejido celular subcutáneo, poneroso, músculo peritoneo y ha llegado a la cavidad abdominal. El tercer campo está dentro de la cavidad abdominal. Es para aislar el sitio donde usted va a hacer la exéresis, o sea, donde va a sacar el órgano, apéndice, vesícula, colon, lo que sea. O si va a operar un tumor, por ejemplo. Entonces, ¿para qué sirve esa compresa? Primero, para aislar, delimitar el sitio de la exéresis de la pieza que va a sacar. Y otra que sí es muy importante, para que no haya diseminación de la infección. Ejemplo, si usted va a operar un absceso apendicular, un apéndice que se infectó ya que llegó después de 4 o 5 días a la emergencia, donde el apéndice ya se ha digerido, se ha hecho, se ha licuado, como ustedes quieran llamarlo, pero ha formado un absceso. El organismo es tan sabio que donde hay una infección, una inflamación, el epíplon lo rodea, lo engloba y delimita fisiológicamente la infección. ¿Y qué hace uno? Abre ese absceso, esa colección, y se disemina en toda la cavidad, y lo que era una peritonitis localizada la estamos transformando en una peritonitis generalizada. Entonces, para eso ponemos ese tercer campo. 2, para que la célula, por ejemplo, si usted está operando un tumor maligno, esas células malignas no vayan y se implanten en otro lado de la cavidad abdominal. Otro ejemplo, cuando uno opera un absceso hepático, si es bacteriano, se va a diseminar. Si es, por ejemplo, un quiste parasitario, también va a diseminarse. Entonces, quedan ahí en delimitados, cubiertos por las compresas que son el tercer campo operatorio. Ustedes dirán, ¿cómo voy a meter 2, 3 o 4 compresas para hacer un tercer campo si voy a operar un apéndice? ¿Cierto? Ustedes difícilmente que por una incisión pequeña de apéndice introduzcan compresa. Entonces, ¿qué puede poner? Gasitas. Pero teniendo mucho cuidado el recuento de compresa y de gasa antes de empezar la cirugía y el recuento de las compresas después de terminar la cirugía, para que no se nos vaya a quedar inadvertidamente una gasa o una compresa dentro de la cavidad. Es fundamental que la instrumentadora cuente las gasas y compresas al iniciar la cirugía y el cirujano pida a la instrumentadora recuento al empezar a cerrar la pared abdominal. El cirujano no puede cerrar la pared de la herida mientras la instrumentadora no le diga, doctor, recuento conforme. Empezamos con 10 gasas y 5 compresas y terminamos con 10 gasas y 5 compresas. Si no hacen eso, no pueden ustedes cerrar la herida. Esto es lo que hablábamos nosotros. También es posible utilizar campos
cutáneos adhesivos llamados SteriDray, que son hojas adhesivas de plástico transparente. La finalidad de estos campos, estos no son laterales, no hay una ventana. Es un empapelado, como ustedes ven en su imagen izquierda. Vienen arrollados, el cirujano y el ayudante desdoblan ese plástico y lo colocan dentro del marco, o sea, por encima del marco de los campos laterales que hemos colocado, cefálico, podálico y laterales. Usted hace el pegamento de este plástico sobre la pared y a través de ese plástico, miren, a través del plástico hacen la incisión porque es un plástico visible. Entonces, entre 2 o 3 personas lo colocan el plástico, se adosa, se prende, se pega a la piel y a través de eso hace la incisión. Esto también para no extender más hacia otro lado el cuadro infeccioso. Existen diferentes tipos de campos, de mallas, y va a depender también el tipo de cirugía. Mallas tubulares, miren, es igual que una media, similar a una media. Para ponerse las medias que hacen, lo arrollan, ¿vale? Y después retiran y se lo calzan la media. Estas mallas tubulares también vienen así. Son de tela que se llama muselina, es elástica. Se lo utiliza en cirugía de extremidades. Miembros inferiores son largas hasta la región inguinal o hasta la articulación del hombro para los brazos. Y a través de esa malla hace la incisión, porque no son gruesas. Usted ve a través de la malla el sitio donde quiere o donde tiene que realizar la incisión. Esas son mallas tubulares para miembros. Campo cefálico. Se llama campo cefálico porque vamos a utilizarlo para cirugía de la cara. No incluyen, o sea, no se tapan los ojos. Por ejemplo, en las amígdalas para hacer una traqueostomía, para cirugías de nariz, tienen una fenestra, un espacio. Y estos campos, estos espacios, uno los fabrica como si estuviera poniendo los campos en abdomen, pero no utiliza más de 2 porque son espacios pequeños. En cambio, el campo fenestrado es como la sábana que ponemos encima de los campos cefálico, podálico y laterales, pero son campos pequeños, no más de 20 a 30 centímetros cuadrados, pero tienen también un orificio, una fenestra, una ventana, usado para pequeñas operaciones. El campo es menor a los campos laterales y, como les decía, tiene una abertura en el centro de más o menos 15-20 centímetros, a través de la cual se hacen las operaciones. ¿En qué caso? Por ejemplo, para hacer suturas pequeñas, para sacar quistes, sebáceos, lipomitas, o sea, pequeñitos tumores de grasa. Son para hacer estos campos fenestrados. Generalmente se los utiliza en emergencia. Los campos para operaciones ginecológicas, ustedes acuerden de las posiciones que hay del paciente en el campo operatorio, ¿no? La clásica, la litotomía. Entonces, para campos ginecológicos, el paciente en posición ginecológica, con los pies colgados en un estribo, ¿no ven? Se coloca el campo desdoblado. ¿Para qué? Para proteger primero los guantes. Por eso que es importante que aprendamos a colocar estos campos. Lo dobla y el campo
primero que se coloca es el que va por debajo de los glúteos de la paciente. Pero usted no lo puede colocar normalmente, digamos, sino que lo dobla, pone el doblez, ya lo vamos a mostrar en nuestra próxima práctica, y coloca los campos por debajo de los glúteos del paciente, que lógicamente que están pintadas la zona perineal, pero la parte posterior de los glúteos no está antisépticamente cubierto porque está asentando sobre la camilla. Usted no lo puede levantar para pintarlo por abajo, y por eso es que se coloca el campo por debajo de los glúteos. El segundo campo o los segundos campos se los coloca en las piernas de las pacientes que están dobladas en posición ginecológica, de tal forma que como el cirujano está en el centro, entre las piernas de la paciente, no se vaya a contaminar, entonces lo envuelve los campos, con campos las piernas. Ahora ya en muchos centros ya no se utiliza estos campos para envolver las piernas, existen lo que se llama pierneras. Y las pierneras son unas bolsas donde usted embolsa las piernas del paciente o de la paciente de tal forma que está cubriendo, no necesita envolverlo, sino que va directamente en esa bolsa llamada piernera. Y el último campo se coloca sobre el abdomen, o sea, por encima del pubis. De esa forma hemos hecho un campo amplio, cubriendo las piernas del paciente, cubriendo la parte donde está por debajo de los glúteos, que ese campo estéril va a colgar hacia abajo, y el otro campo que va hacia la parte del abdomen. De esa forma hemos cubierto completamente nuestra área quirúrgica. Ahora, en estas cirugías donde el paciente está con las piernas colgadas y separadas, el ayudante está a un lado, al lado izquierdo, por encima de las piernas flexionadas del paciente. Y entonces justificamos lo que acabamos de decir, que las piernas del paciente tienen que estar completamente cubiertas con un campo estéril. Y la instrumentadora está generalmente al lado derecho del paciente donde va a recibir. Pero esta instrumentadora no está tan paralela al cirujano, está casi atrás. Por eso es que en la espalda del cirujano que está sentado se coloca también un campo estéril y se lo fija el campo en la espalda del paciente sobre su mandil con pinzas Bacao o con punto. ¿Para qué? Para que la instrumentadora no se contamine con la espalda del paciente, del cirujano. Estas son las posiciones especiales que uno hace en cirugía. Entonces, la colocación de los campos. Primero la antisepsia y después la colocación de los campos. Las sábanas, existen las sábanas perineales utilizadas para procedimientos efectuados en la posición de litotomía. Entonces, igual en estos campos o en este tipo de cirugías se utilizan 4 campos. Generalmente en este tipo de cirugía no utilizamos el campo fenestrado grande, no utilizamos, porque el campo fenestrado grande tiene una ventana, una fenestra pequeña, entonces es muy difícil para poder manipular a través de esa fenestra o de esa ventana. Por eso que utilizamos, está por debajo del glúteo, las pierneras y en la parte superior 4 campos simples. Los campos descartables, lo que hemos dicho, fabricado de papel resistente al agua, de tejido poroso, es impermeable. Algunos tienen los adhesivos, algunos que han estado yendo a quirófano han visto que esas
Se lo coloca a estos campos. Los campos de tela los coloca usted. Les hemos enseñado cómo se colocan los campos en forma de torero o lanzando, arrugando, de tal forma que usted no contamine más el campo operatorio. Y otros que tienen sus adhesivos, y esos que tienen adhesivos generalmente se lo coloca entre dos porque son campos grandes. La desventaja de los campos descartables es el costo. Pues, ¿no? Los hospitales públicos son pobres, entonces tratan de minimizar los gastos. Pero en cirugías contaminadas, en cirugía de alto riesgo, como un paciente con VIH, sí se utiliza, porque el virus del VIH resiste hasta 150 grados de temperatura. Entonces, como los autoclaves se puede poner hasta 200 grados centígrados, entonces se pueden ser descartables, o sea, pueden ser eliminados con ese tipo de esterilización. Por eso que es importante que el personal de esterilización esté capacitado para esto. Y generalmente sí hay se utiliza campo descartable. Diéresis y disección. Esto vamos a tomarlo en cuenta, chicos, porque desde la próxima clase empezamos a hacer disección. Hacemos más que disección, diéresis, o sea, incisiones en las patitas de los chanchos que vamos a llevar, y vamos a aprender a utilizar el material adecuado para cada tipo de procedimiento. ¿Qué es diéresis? Ustedes ya han aprendido a colocar el instrumental en la mesa y dicen diéresis, prensión, hemostasia especial, los 6 cuadrantes. Diéresis, acto de cortar o seccionar los tejidos. Viene del griego, que significa dividir, separar, aislar. Y disección no es lo mismo que diéresis, por eso van paralelos, van juntos los dos, diéresis y disección, porque al hacer la incisión está haciendo la diéresis. Y la disección es el acto de poner en evidencia determinadas estructuras o órganos por separación de los tejidos vecinos a través de los planos anatómicos. ¿Qué han hecho ustedes en anatomía? Diéresis y disección. Han puesto en evidencia las arterias, los nervios, los tendones. Disección significa disecar. Pinza de disección. Pinza para hacer separación de las estructuras, para mostrar, para identificar las estructuras. Por eso que les decía, van juntos. La diéresis y la disección se interrelacionan, son practicadas con la utilización del cirujano y las facilidades técnicas que ofrece el hospital. ¿A qué se refiere? Que todos los hospitales, clínicas, centros médicos deben tener el material adecuado. El problema es que no existen cirugías pequeñas o cirugías mínimas. No existen anestesias pequeñas. Todos son procedimientos grandes. A veces usted dice, voy a operar un apéndice. La gente dice, un apéndice es fácil. Yo tenía un profesor que decía, cuando vayan a operar un apéndice, no digan voy a operar solamente un apéndice. Digan, voy a operar nada menos que un apéndice. Porque por anatomía ustedes deben recordar que el apéndice tiene posiciones caprichosas a veces. Están las famosas apendicitis o apéndices retrosecales subserosos. ¿Qué significa? Que está por detrás del ciego, no está colgando como normalmente es, se va por atrás, subseroso, que se meten, crecen debajo de la serosa del colon, y ahí es difícil encontrarlo. Y ahí viene la técnica de cirugía especial. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la técnica de cirugía?
Y hemos hablado de cirugías típicas y de cirugías atípicas. Típica es una cirugía corriente. Una apendicectomía que te encuentra el apéndice, liga el meso, secciona y liga la base y lo saca. Eso es una cirugía típica o reglada. En cambio, si usted va a encontrar un apéndice retrocecal, no va a ligar primero el meso porque no lo encuentra, no está, porque está por debajo de la serosa. Entonces, ¿qué hace? Hace la cirugía atípica. Y decía también que las cirugías típicas son propias para gente que está aprendiendo a ser cirujano. ¿Quiénes? Los residentes de primer año generalmente. En cambio, las cirugías atípicas, que no siguen una regla, son para gente de más experiencia, los residentes ya de tercer año o los cirujanos ya formados. ¿Qué hacen en ese caso? En vez de ligar primero el meso, busca la base del apéndice, la base de inserción en el ciego. Liga la base y lo corta y va, como se llama vulgarmente, va de retro. Va sacando hasta encontrar la punta del apéndice. Entonces son cirugías atípicas, no regladas. Pero en ambos va a cumplirse la diéresis y la disección. ¿Por qué? Porque diéresis hace la incisión y la disección es buscar el apéndice en la posición que se encuentra. Y en eso está inmerso el cirujano, pero también las clínicas y hospitales, porque tienen que tener el material adecuado para este tipo de procedimiento. La diéresis puede ser de dos formas. Puede ser mecánica o puede ser térmica. La diéresis mecánica es la clásica, la más antigua, la como inició la cirugía. Y se la realiza con instrumentos clásicos, con el bisturí, las tijeras, las sierras, en caso de traumatología, o los costótomos que también utilizan los cirujanos traumatólogos para cortar cartílagos. Lo llaman costótomos. En cambio, la diéresis térmica, la que estamos utilizando ahora, son procedimientos que se realizan por cambios bruscos de temperatura, como es el empleo de calor. ¿Cuál es? El electrobisturí es el ejemplo clásico. Y ahora últimamente, ¿qué estamos utilizando para esto? El láser. El láser. Son técnicas térmicas de diéresis. Pero también hay la criocirugía. Crío, ya ustedes están pensando que se trata de frío. La criocirugía. Antes se utilizaba mucho en ginecología, utilizaban, vamos a hacer la cauterización, decían, de una úlcera de cuello uterino, y lo hacían con electrobisturí. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que la electricidad quema más en profundidad que en extensión. Un quemado eléctrico, salvo que se arda, para que tenga una superficie corporal quemada amplia. Pero ese paciente electrocutado, si bien no tiene quemaduras en el cuerpo grandes, pero queman en profundidad. ¿Por qué? Porque los elementos tubulares, como los vasos, arterias, las venas, los nervios, los tendones, sirven de conductores de la electricidad. Por eso que las quemaduras no son en extensión, sino son en profundidad. Y todos los pacientes quemados con electricidad tienen que ser observados cuidadosamente en un centro de emergencia. Porque ese paciente hay que monitorizarlo.
Si decimos que los vasos, los nervios, los tendones son conductores de la electricidad, el paciente electrocutado puede presentar quemaduras a nivel de miocardio, puede presentar quemaduras y disminución de los flujos sanguíneos a nivel renal, y el paciente hace insuficiencia renal. Por eso que los pacientes electrocutados, si alguna vez han tenido la oportunidad de ver, tiene y se estaba manejando un fierro en la construcción y me pasó la corriente. Y ustedes buscan en el lugar donde agarró la corriente, apenas tiene una quemadura pequeña, pero la descarga salió en cualquier parte del cuerpo. Y van a ver que si la descarga salió en el pie, la herida es mayor. O sea, como si hubieras liberado la corriente y desplazó hacia los dedos del pie. Incluso se ha visto que hay heridas en tórax, exponiendo pulmón, porque la corriente descargó por ese nivel. Entonces la criocirugía vino a suplir eso. Lo utilizan mucho la criocirugía los ginecólogos ahora. Hacen las cauterizaciones de la úlcera del cuello uterino, ya no con electricidad, sino con frío. Crioterapia. Van a escuchar hablar de eso. Entonces, a eso se refiere la criocirugía. Produce menos necrosis, menos lesiones a nivel profundo. Y los rayos láser es un tipo especial de diéresis térmica. El calor es generado a partir de un haz de luz igualito que los soldadores, ¿no? Ese es el láser. Hasta los foquitos que en las linternas que lo llevan al estadio y le alumbran al arquero para que no pueda atajar bien. Entonces, este rayo láser son esos, como un lapicito. La luz del láser enfocada en la superficie del tejido causa una apertura, cuyo tamaño está determinado por el tiempo y por la graduación que usted le haga. Están utilizando mucho, utilizan el láser en cirugías oncológicas, los famosos rayos láser. Pero el láser hay que tener mucho cuidado para manipular. Estamos hablando del láser quirúrgico, ¿no? Incluso usted, estas linternitas con láser, usted le apunta 5 minutos al ojo de un paciente y le puede producir una úlcera de córnea. ¿Cuáles son las precauciones del uso del láser? Existe la posibilidad de la reflexión, por eso que la superficie es brillante, blanca. Hay que tener mucho cuidado y para eso esa reflexión te va a producir lesiones en tu córnea, en lesiones oculares. Por eso que obligan a quienes van a manipular láser utilizar lentes especiales, guantes de nitrilo que son gruesos para no producirse lesiones el operador en la piel o en la mano del componente quirúrgico, del equipo quirúrgico. Las técnicas de diéresis cutánea. Esto también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y esta técnica de diéresis se divide en varias. Trazado de la incisión, sección de la piel, o sea, el corte, el despegamiento cutáneo y la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizal. Ustedes han debido ver, lo operaron, qué sé yo, de vesícula y le quedó un queloide, dicen, ¿no? Entonces, la extirpación de esos queloides se refiere a la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizada. El trazado de la incisión, para quienes están empezando a hacer cirugía, incluso dependiendo de la especialidad, por ejemplo, los cirujanos plásticos, ¿a qué se refiere el trazado? Conviene marcar previamente el sitio de la incisión, o con azul de metileno,
con una aguja hipodérmica hace una rayita, o con el dorso del bisturí hace una raya por donde van a trazar la incisión. Estas pequeñas incisiones, usted lo puede, por ejemplo, va a sacar, qué sé yo, un quiste. Entonces lo marca donde va a hacer la incisión. Incluso cuando uno va a hacer una cirugía de hernia, a veces marca con el dorso del bisturí la línea longitudinal donde va a ser la incisión y unos 3 trazados transversos a esa línea para que sean los sitios donde van a colocar los puntos primeros de la incisión. Lógicamente que para cualquier procedimiento siempre hay que poner las compresas de campo o el campo fenestrado. Esta es la típica del trazado de la incisión. Ven, hay una raya punteada con azul de metileno, con lo que sea. Hacen la raya para que no vaya su incisión chueca. A través de esa marcación hace la incisión al corte. Sección de la piel. Todo corte en pacientes mayores significa plegamiento, o sea, se arruga la piel, incluso en personas jóvenes. Por eso que es importante, miren la primera imagen, la 1. Está agarrando el bisturí donde va a hacer el corte y entre el dedo índice y pulgar, con el dedo índice y pulgar, sujetan la piel. Y fíjense en la parte en la palma de la mano de esa imagen, hay una gasa que es para que cuando te hace la incisión seque y lo vuelve a guardar la gasa y sigue haciendo la incisión. Con 2 dedos. O puede hacer como la imagen 2, con un solo dedo. ¿Cuál es el fin? Es mantener tensa o tenso el sitio donde va a hacer la incisión. Porque si usted arruga la piel, su incisión va a salir como acerruchada. Entonces, por eso hay que ponerla tensa. La 3 puede colocar una pinza Backaus en la piel y tracciona para que la piel quede tensa y hace la incisión. La 4, ¿qué está utilizando? Agarrando la piel con una pinza Coger, mejor dicho, con una pinza diente ratón. Y está poniendo tensa la piel. En la otra, utiliza 2 pinzas Coger y tracciona la piel. Y en la 6, ¿qué ha hecho? Ha metido una aguja hipodérmica de esta de poner inyección por debajo de la piel y con el dedo ha levantado la punta de esa aguja de tal forma que la piel quedó tensa y a través, por encima de esa aguja, hace la incisión. ¿Qué buscamos con esto? Que la piel o la herida o la incisión sea uniforme. Diversas técnicas de sección. Hablamos de sección magistral. Es el procedimiento más habitual. A ver, lo que vamos a ir haciendo en las prácticas. Piense cómo inicia. Pone la punta del bisturí. Y después, en la imagen de abajo, lo inclina, porque el corte en cirugía, en laparotomía, en abdomen, no se hace con la punta del bisturí, sino con la pancita. Por eso que clava, inclina y corta. La otra imagen, piense también en todas, el dedo índice y el pulgar sujeta la piel. Y esta es una incisión transfixiante, o sea, solamente está haciendo con la punta. Sección magistral leve es una incisión muy rápida, o sea, pequeña, indicada para cortes de escasa longitud, 5 a 6 centímetros, sobre la piel tensa, y que tenga un buen panículo adiposo, o sea,
que usted corte, clave el bisturí y no tenga riesgo de cortar estructuras que están por debajo, estructuras nobles que están por debajo del sitio donde va a ser la incisión. Lo que les decía, pregunta, ¿en qué caso se produce o cuándo se produce una incisión así acerruchada? Se realiza cuando el bisturí no tiene filo, uno, o cuando la piel es muy arrugada. ¿Dónde? En articulaciones, en flexuras. Por eso que siempre es importante, primero, tener un bisturí fino y dos, tener la piel tensa. Punción con bisturí. Por eso ya hemos conocido los tipos de láminas, ¿no es cierto? Entonces existen las láminas de bisturí finas con buena punta que se utiliza en cirugías plásticas o para sacar un lunar, un nebus. Punción con bisturí, llamada también punzo-incisión, cuando en caso de pequeñas incisiones o diéresis, se llama, por eso hablamos ya de diéresis, de apertura, de corte. Se toma el bisturí con extrema precisión, se apoya los dedos índice o meñique anular para que sea un punto de apoyo, porque uno siempre generalmente tiembla. Entonces es un apoyo y después el bisturí en extrema precisión hace la incisión. Fíjense la imagen esa, entre los dedos, en la palma de la mano, siempre hay una gasa. ¿Para qué? Para que usted corte y seque. Usted mismo se va a secar. Transficción. ¿Qué hemos dicho que es transficción? Atravesar. Cruzar de un lado a otro. Transficción consiste en clavar el bisturí debajo de la piel y cortarlo desde la profundidad a la superficie, como ven en la imagen. El bisturí no está manejado con la palma para abajo, sino con la palma para arriba. ¿Por qué? Porque va a ser la incisión de abajo para arriba, de la profundidad a la superficie. ¿En qué caso? Cuando va a drenar un absceso. Funciona y corta. Sección circular con bisturí. ¿Quiénes hacen esto? Los cirujanos plásticos. Para sacar pequeños lunares, para sacar tumores. Pero para este tipo de cirugía es mejor siempre marcar por donde va a ir la incisión. ¿Quiénes hacen esto? Los cirujanos plásticos para colocar las prótesis mamarias. Cortes alrededor de un miembro en caso de las amputaciones, por ejemplo. Se realiza en las amputaciones y en ciertas operaciones plásticas. Primer tiempo, efectuar la mitad, hacer el corte primero en la parte superior y después va a la parte inferior, de tal forma que forma una circunferencia del sitio donde va a ser la amputación y que quede un buen muñón para cerrar ese sitio de la sección. La sección con bisturí ampliada con tijera hacen también los cirujanos plásticos. Cortan primero con el bisturí y después van cortando, por ejemplo, en cirugía de oreja, para reducir las orejas, las orejitas que están como petas con la puerta abierta, también hacen este tipo de despegamiento cutáneo. Sección con el bisturí y después despegan la piel con tijera. La sección con bisturí sobre agujas es la que hemos visto al comienzo. Una aguja o dos agujas. Si es con dos agujas, es para hacer la incisión en medio de las dos agujas. ¿Para qué? Para que la incisión sea bien recta. Sección con tijera. También lo utilizan mucho los cirujanos plásticos. Se lo hace sobre órganos que sobresalen
orejas, nariz, prepucio, las famosas circuncisiones. En mujeres, la colpoperineoplastía en pacientes que tienen descenso de vejiga o de recto, los cistoceles o los rectoceles que se llaman. Entonces hacen despegamiento de la piel solamente con tijera y hacen los puntos necesarios. Despegamiento cutáneo. Su nombre mismo indica, hacen la incisión, ponen pinzas Kelly para traccionar o ponen pinzas Ali o pinzas Bacau y van a decolar el tejido celular subcutáneo de la piel, lo van a decolar y dejan expuesto su aponeurosis. Entonces, este tipo de cirugía es cuando, por ejemplo, usted va a cerrar una pared donde ha hecho una recesión de piel y de repente le quedó muy la sutura, entonces hace el despegamiento, este decolamiento, para que la piel recorra y pueda cubrir perfectamente la incisión que hicieron. Y esta es la extirpación de grandes trozos de piel cicatrizal. Por ejemplo, esa cicatriz horrible, ¿no es cierto? Y parece que es una dama. Entonces, hacen la anestesia local, infiltrativa, y resecan toda la cicatriz, de tal forma de que después les reparen con suturas intradérmicas y la piel quede otra vez bien. En estos casos, fíjense que ustedes van a resecar bastante cantidad, por lo menos 1 centímetro más de donde están los puntos, donde estaban las suturas. Entonces, en estos casos, tal vez tenga que hacer un decolamiento para que la piel vuelva a estar en su lugar y no sea una sutura tensa. Las suturas tensas siempre tienden a dejar cicatrices feas. Bien, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. El día martes, ¿no? Al martes quedamos a decir el miércoles, ¿no?